La terminal está cerrada. El chofer guarda silencio. El motor ruge mientras las sombras se acomodan en sus asientos favoritos. Tú crees viajar solo, pero hay un boleto sin dueño en la fila de atrás y alguien lo acaba de reclamar. Si escuchas pasos acercándose por el pasillo, no te muevas si sientes que te respiran en la nuca. Ya es demasiado tarde ahora. Escucha la primera historia. Me llamo Homero Quirós y desde hace más de una década conduzco el autobús que une dos pueblos fantasmas del desierto sonorense. Salgo cada medianoche porque ningún otro chofer quiere hacerse cargo de esa última vuelta. Dicen que el tramo está embrujado, pero la verdad es que el silencio paga doble y yo necesito el dinero. Aquella noche de diciembre empezó igual que siempre. Motor crujiente, viento seco que golpeaba los espejos y un pasillo iluminado por un par de bombillas cansadas. Llevaba apenas 3 pasajeros, un campesino dormido, una muchacha envuelta en bufanda y un anciano que abrazaba un costal. Al subir, revisé cada boleto con una linterna pequeña. Todos parecían en regla. Cerré la puerta y rodé hacia la carretera, pensando que sería otra jornada tranquila. 10 kilómetros más adelante empezó el frío. No el frío habitual del desierto, sino uno húmedo, como neblina de montaña. El vaho empañó los cristales por dentro, algo que nunca había pasado en ese calor seco. Miré por el espejo y vi que el campesino seguía roncando. La muchacha sostenía el celular sin señal, y el anciano dormía con la cabeza inclinada. Todo parecía en orden, así que bajé la mirada al tablero para ver si el sistema de calefacción estaba mal. Fue entonces cuando escuché el crujido. Vino del asiento 11, justo detrás de mí. No le di importancia al principio. Tal vez la carrocería protestaba, pero volvió a sonar, más fuerte, como si alguien se acomodara. Revisé el retrovisor central. Vacío. Solo los asientos pelados bajo la luz amarillenta. Quise ignorarlo, pero una voz baja, como un suspiro, pronunció mi nombre. Homero. Sentí la piel fruncirse bajo el uniforme. Giré medio cuerpo y encendí la luz de pasillo. Vacío. Los 3 pasajeros seguían dormidos o atrapados en su cansancio. Sin embargo, en el asiento 11 había un billete húmedo, arrugado y perforado, como si alguien lo hubiera tenido entre los labios. El papel latía con gotas que resbalaban hasta la tapicería. Me concentré en el camino, intentando convencerme de que quizá una corriente de aire había levantado aquel boleto de algún lugar. Apreté el volante y aceleré para salir del tramo de curvas, pero el crujido volvió, ahora acompañado de un golpeteo leve en la ventanilla derecha. Algo o alguien iba sentado ahí. Sentí el peso invisible del pasajero sobre el piso. No quise crear pánico. Apagué la luz del pasillo, bajé un poco la música ambiente y fingí normalidad. Pero el reflejo del espejo retrovisor me traicionó. Un bulto oscuro apareció junto al asiento 11. No tenía forma definida, solo
una sombra condensada y parecía absorber la poca luz que quedaba. Cuando mi mirada lo enfocó, su contorno se volvió más firme, como si el acto de verlo le diera permiso para existir. Extendió una mano larga, grisácea, con dedos finísimos, y presionó la ventana empañada desde dentro, dejando una marca alargada, casi viscosa. Allí seguía el billete, palpitando, bajo la palma que no era del todo humana. Instintivamente toqué el claxon. El sonido rebotó contra los cerros y me hizo creer que lo había espantado. La sombra se diluyó un instante, pero su mano dejó un rastro gelatinoso que se hundió en el vidrio como si lo derritiera. Entonces, el anciano que abrazaba el costal despertó, miró al asiento 11 y gritó una plegaria en voz cascada. El campesino abrió los ojos, se incorporó, vio la mancha oscura y comenzó a toser con un terror infantil. La muchacha buscó señal en su teléfono. Sin éxito. Sentí que la carretera se volvía angosta aunque no hubiera curvas. El autobús avanzaba, pero las líneas amarillas del asfalto parecían cada vez más juntas, como si me tragara un túnel invisible. La sombra se levantó despacio, marcando cada reposabrazos que rozaba con una huella negra y húmeda. El anciano comenzó a rezar en murmullo, y el billete tembló entre los dedos del espectro sin cuerpo. Parecía ofrecerlo o exigirlo. Intenté frenar, pero el pedal se hundió sin resistencia. El motor rugió a su antojo y las luces delanteras parpadearon hasta quedar sumidas en un tono rojo débil, sangre seca. El velocímetro siguió subiendo aunque mi pie temblaba sin frenar. Detrás, la sombra se giró buscando hacia alguno de los pasajeros. Se detuvo frente al campesino, quien balbuceó una excusa que nadie entendió. El aire se hizo denso, olía a tierra removida y a metal mojado. Con la segunda ola de frío, los cristales del bus se agrietaron como si una garra invisible los presionara desde fuera. En un impulso, solté el volante, me levanté del asiento y enfrenté la oscuridad que ocupaba el pasillo. Sujeté la linterna con la mano izquierda y apunté directo al núcleo de la sombra. El rayo de luz reveló un rostro sin rasgos, apenas hundido, con un agujero por boca. De ese hueco descendía un hilo negro que empapaba el boleto. La electricidad de la linterna titiló. La pila no soportó esa visión y murió. En ese intervalo, sentí unos dedos helados posarse en mi garganta. No apretaron, solo midieron mi pulso, como un carnicero que revisa la calidad de la carne antes de cortarla. Un trueno reventó sobre el techo y por un segundo un relámpago natural iluminó la cabina. El campesino ya no estaba en su lugar. El anciano había perdido su costal y se abrazaba la cara, mientras la muchacha hundía la mirada en el suelo. Reaccioné con un rugido instintivo, un grito de conductor harto de fantasmas. Golpeé el pasillo con la linterna y por pura rabia levanté el billete empapado. Lo acerqué al tablero. Lo metí en la ranura de boletaje electrónico que ya casi no sirve y grité: «¡Viaje pagado! ¡Ahora bájate!». El billete emitió un latido final y se partió en dos. El olor a tierra húmeda cedió. Las luces frontales recuperaron su tono normal y el velocímetro descendió a la velocidad reglamentaria.
La sombra soltó mi cuello, retrocedió hacia el asiento 11 y se diluyó en un remolino gris que aspiró las huellas de sus manos del vidrio. El anciano se persignó. La muchacha rompió en llanto. El campesino estaba de vuelta, pero con la mirada perdida, como si hubiera corrido un maratón invisible. Cuando llegó la siguiente parada, todos descendieron en silencio, incapaces de articular lo vivido. Nadie reclamó equipaje. Cerré la puerta, conduje hasta el depósito y allí encontré el asiento 11 completamente seco, sin marcas de humedad. Solo quedaba un trozo de billete roto, pegado al respaldo. Intenté arrancarlo, pero se deshizo como polvo antiguo entre mis dedos. Desde entonces, sigo trabajando la misma ruta y la empresa presume que soy el conductor más puntual. No volví a ver al espectro, aunque a veces el aire se enfría de golpe detrás de mí. Cuando pasa, reviso el pasillo por el espejo. Si el asiento 11 cruje, acelero un poco más y murmuro boleto pagado hasta que la noche decide callarse. Y usted, si algún día mira un billete empapado latiendo en un autobús vacío, no lo toque. Déjelo donde está. Tal vez ese boleto no sea para usted. Buen viaje, y que Dios ampare a quienes aún no saben lo que se sube gratis en la oscuridad. Continuamos. Me llaman Eugenio Paredes. Durante 8 años trabajé como inspector nocturno para la línea interestatal Albatros, la que recorre las sierras boscosas que separan Veracruz y Puebla. Mi turno consistía en subirme en un paradero de montaña a eso de las 11 de la noche, viajar hasta la terminal del siguiente pueblo, pasar lista de pasajeros y regresar de inmediato en el mismo autobús, verificando que los choferes cumplieran reglamentos de velocidad, luces y descanso. Aquella noche de verano parecía idéntica a las demás. Niebla espesa, luciérnagas sobre los guardarraíles y el canto profundo de los barrancos. El conductor, don Fabián, era un veterano de mirada tranquila. Habíamos hecho juntos esa ruta más de 50 veces sin contratiempos. A bordo iban apenas 6 personas, una pareja de turistas franceses que murmuraban entre ellos, 2 estudiantes que cabeceaban con audífonos puestos, una señora con una canasta cubierta por un mantel y un hombre trajeado que viajaba solo, absorto en una libreta. Yo tomé el asiento plegable junto a la puerta delantera. Revisé el tacógrafo electrónico y di el visto bueno. Partimos con puntualidad. 30 minutos después, una curva interminable nos tragó. A esa altitud la neblina suele despejar de vez en cuando, pero esa noche se volvió una pared algodonosa. Fabián redujo la marcha. Las luces largas apenas avanzaban un par de metros. En ese silencio espeso percibimos algo peculiar. La luz verde del semáforo de un paradero abandonado parpadeaba a la distancia. Lo recordé de inmediato. Aquel puesto de concreto quedó en desuso hacía años, desde que un derrumbe bloqueó la brecha que llevaba a un caserío minero. Las autoridades nunca retiraron el semáforo, pero tampoco funcionaba. Hasta ahora, cuando nos aproximamos, el aparato cambió a ámbar, luego a rojo fijo. Fabián frenó con suavidad. Reglamento interno.
respetar cualquiera de las señaléticas luminarias, operativas o no, en neblina cerrada. Yo me levanté para apuntar la hora exacta de detención. Fue entonces cuando el rojo volvió a verde, y al costado apareció la silueta de una mujer, iluminada apenas por los faros. Vestía falda larga, suéter grueso y bufanda. Levantó la mano, tímida, pidiendo su vida. No la habíamos visto antes. Parecía salir directo de la bruma. Saqué la linterna. Verifiqué boleto. Nada. Sin embargo, la compañía instruía que, en mitad de la sierra, jamás se negara auxilio a un pasajero. Le vendí un billete sencillo. Anoté: paradero kilómetro 47, una persona, y le indiqué asiento al fondo. Mientras la mujer caminaba, noté algo raro. Llevaba un farol antiguo apagado colgando del antebrazo. Olía a humedad rancia, como ropa guardada demasiados inviernos. Se sentó en la última fila, al lado contrario de la pareja francesa. Encendí la luz individual unos segundos. Su rostro carecía de rasgos nítidos bajo el pañuelo, pero sus manos eran blancas, casi translúcidas. Sentí un escalofrío infantil, de esos que te obligan a fingir normalidad. Retomamos la marcha. El semáforo quedó atrás, perdido en la niebla. Durante varios kilómetros solo se oía el ronroneo del motor y la respiración polvorienta de los frenos neumáticos. Quise redactar la irregularidad en mi bitácora. Dispositivo luminoso activo en paradero abandonado. Encendí la lámpara de clip y miré el tacógrafo. La aguja marcaba 30 kilómetros por hora constantes. Sin embargo, la cinta térmica estaba en blanco, como si no hubiese registrado ningún metro desde la detención. Golpeé el plástico. La aguja descendió a cero aunque seguíamos avanzando. Fabián soltó un improperio en voz baja y revisó el velocímetro del tablero. También muerto. Levantó la vista. El camino estaba igual, pero el sonido del motor parecía a cámara lenta. Las ruedas giraban. Aún así, no avanzábamos. Un resplandor azulado inundó de pronto el pasillo, viniendo desde atrás. Volteé y vi el farol apagado de la mujer, ahora encendido con un fuego frío, de aura eléctrica. La pareja extranjera despertó. Los estudiantes se quitaron los audífonos. El trajeado cerró su libreta y se puso de pie, perplejo. La extraña se levantó y comenzó a caminar hacia nosotros. En cada paso, las luces interiores parpadeaban y las ventanillas sudaban una escarcha que dibujaba cristales fractales. Al llegar a la mitad del pasillo, la mujer levantó el farol. La llama creció. Aquello no era queroseno, sino una especie de luminiscencia líquida que goteaba sin caer. Murmuró algo en un idioma gutural, irreconocible. Palabras que sonaban a garras raspando piedra húmeda. El hombre de traje preguntó si necesitaba ayuda. Ella respondió con una negativa apenas audible. Y entonces las puertas traseras se abrieron solas en pleno movimiento. ¡Oh, estancamiento! Porque el bus ya no parecía moverse. Un viento glacial entró, cargado de olor a mina, a óxido, a capas de barro de otro siglo. Los estudiantes intentaron levantarse, pero sus asientos se aferraron a sus ropas, tensando los cinturones inmóviles. La tela costrosa se convirtió en bridas que los hundían.
La francesa comenzó a gritar: «¡Fantôme! ¡Fantôme!» Y su compañero la abrazó, aterrado. El anciano se quedó rígido. La canasta temblaba sobre sus piernas. Vi al fondo cómo el billete que le había vendido a la mujer ardía con la misma llama azul, consumiéndose sin humo. Fabián pisó freno y acelerador al mismo tiempo. Ni la aguja ni el motor respondían. Parecíamos atrapados en una cinta sin fin. La mujer avanzó un par de pasos más. Sus pies flotaban apenas sobre el piso, sin tocarlo. Alzó el farol frente a mí. Sentí que su luz atravesaba la piel y me mostraba desde dentro. Oí mis latidos retumbar, como cuando te tapas los oídos bajo el agua. Entonces me habló con voz doble, una superposición grave y aguda. No busco tu ruta, sino el tiempo que perdí bajo tierra. Comprendí quién era. Aquel caserío minero había quedado sepultado en un derrumbe un siglo atrás. Muchos cuerpos nunca fueron recuperados. Los cronistas contaban de una capataz que antes de morir atrapada, quedó con su linterna encendida, guiando inútilmente a los rescates. Casi todos en la región conocíamos la leyenda, pero nadie la creyó literal. Hasta ahora. Le pregunté qué quería. Ella señaló la puerta delantera. Debíamos abrirla. Fabián negó con la cabeza, aferrado al volante. Los turistas lloraban. Una bruma se acumulaba a ras de suelo, helada. Mi mano tembló al liberar el seguro neumático y las hojas se deslizaron con un jadeo metálico. Afuera, sin que nos hubiéramos dado cuenta, nos hallábamos detenidos sobre rieles oxidados que emergían del pavimento. Alrededor, pilares de piedra, arcos derrumbados, un vagón de mina corroído. Estábamos dentro del viejo socavón, aunque el autobús nunca abandonó la carretera. La mujer se giró hacia los pasajeros. Con un gesto lento, extendió la lámpara. Un haz silente recorrió sus rostros. Al contacto, los estudiantes quedaron inmóviles, pero no muertos. Respiraban, con la mirada clavada en un punto invisible. La pareja dejó de gritar. El anciano levantó su canasta. Dentro había ramos de flores secas. Todo quedó en un silencio sobrenatural, roto solo por el crujido incierto de madera lejana. Entendí que ella necesitaba testigos, luz viva para recorrer aquel túnel de historia detenida. Yo di un paso detrás de Fabián y le hablé al oído. Tenemos que guiarlos de vuelta, o perdemos a todos. No sé de dónde saqué ese instinto. Abrí el pequeño panel de emergencia del piso, donde se guarda la herramienta. Saqué una linterna estroboscópica que usan los rescates forestales. La encendí y apunté hacia la entrada de la mina, como marcando un camino opuesto al de la mujer. La llama azul pestañeó, interesada. Fue hacia la linterna, como si ambas luces dialogaran. Le susurré: las rutas cambian, el tiempo no. No era un conjuro, solo la frase que salió. El viento húmedo se arremolinó y los rieles vibraron. El farol empezó a apagarse, transformándose en bruma. La mujer soltó un lamento que sonó a piedra partiéndose. Dio media vuelta y avanzó hacia la oscuridad de la galería. Detrás de ella, las puertas traseras se cerraron. Las cintas de los asientos aflojaron a los estudiantes. El anciano abrazó su canasta.
rezó en silencio. Los turistas se despedazaron en sollozos de alivio. La neblina exterior retrocedió como un telón. De pronto, los faros del autobús volvieron a alumbrar carretera. El velocímetro reaccionó marcando 35 por hora. El tacógrafo imprimió metros a toda prisa. Fabián gritó: «¡Sujétense!» y pisó el acelerador. Atravesamos la curva y el semáforo fantasma reapareció, ahora apagado, sin luz verde, ámbar ni roja. Pasamos de largo. Atrás quedaban nada más postes desvencijados. Llegamos a la terminal del pueblo siguiente 20 minutos tarde, aunque nuestras muñecas marcaban apenas 2 minutos de retraso. Los pasajeros descendieron en silencio reverencial. Ninguno comentó lo ocurrido. Al revisar los billetes, encontré uno chamuscado, bordes negros, pero con una perforación triangular antigua, el sello minero según archivos de 1912. Lo guardé en la cartera. Esa madrugada redacté el informe. Cinta de tacógrafo defectuosa, semáforo intermitente indebido, pasajera sin datos, se bajó antes de la parada. La compañía archivó el caso como anomalía menor, porque ningún pasajero reclamó ni resultó herido. Sin embargo, desde entonces, cada vez que inspecciono la ruta, llevo 2 linternas estroboscópicas y antes de la curva del kilómetro 47, rezo un Padre Nuestro para aquella mujer de la lámpara que aún busca su salida de la tierra. Si alguna noche tú pasas por esa sierra y la luz verde parpadea donde no debería, sigue de frente sin detenerte. Y si una voz grave y aguda te pide boleto para un viaje que no existe en el mapa, déjale tu asiento. Hay almas que buscan ruta y nosotros solo manejamos por encima de su túnel. Buenas noches y mantén la vista en el camino. Continuamos. Mi nombre es Daniel Pizarro y desde hace una primavera conduzco la línea nocturna que serpentea la costa de Guerrero hasta Chiapas. Quienes manejamos de madrugada sabemos que el mar se vuelve un espejo negro capaz de devolver cualquier sombra. Aún así, el salario extra por las horas muertas es tentador, y los pocos pasajeros que suben suelen dormirse antes de sentir miedo. O esa era mi ilusión. La historia que voy a contarte comenzó en una noche sin luna. Había viento salado, pero el cielo estaba quieto, como si la brisa soplara desde abajo, no desde las estrellas. Salí de la terminal con 4 pasajeros, una muchacha con las manos vendadas, un maestro de secundaria que leía poesía a la luz de su celular, una señora cargada de jaulas vacías y un turista alemán que intentaba pronunciar Chilpancingo sin éxito. Revisé boletos, les di las buenas noches y cerré la puerta. Apenas tomé la carretera costera. Todo quedó sumido en silencio. El rugido del motor era lo único que parecía vivo. Pasados unos pocos kilómetros, divisamos un retén improvisado de la guardia costera. Barriles encendidos, conos, cinta amarilla. Un agente me indicó que redujera la velocidad y asomó la cabeza. «Tenga cuidado, chófer. Hace un par de horas, un micro se salió de la cinta y acabó incendiado. Aún no liberan el carril interior. Manténgase siempre a la orilla». Asentí, agradecí y avancé. Me golpeó el olor a plástico quemado, mezclado con alga podrida. Más adelante vi los restos del microbús carbonizado,
pero la autoridad había cubierto los cuerpos con lonas grises. El destello intermitente de una patrulla pintaba sombras inquietas sobre la carrocería retorcida. En ese preciso tramo apareció él. Lo noté solo por el espejo retrovisor. Un niño sentado en la fila de la izquierda, asiento 3, pelo revuelto, camisa clara, mochila roja a los pies. No llevaba boleto. Yo revisé cada uno, pero lo más extraño es que mi puerta nunca se abrió después del retén. Frené apenas un poco, estudiándolo por el espejo interior. No parecía asustado ni cansado. Miraba fijo al frente, con una leve sonrisa, como si cantara por dentro. Me giré apenas, y con suavidad le pregunté: «Amigo, ¿dónde subiste?». Él no respondió, solamente inclinó la cabeza. Divertido. Hice ademán de detenerme, pero la señora de las jaulas gritó: «¡No frene, chofer! ¡Vi cómo apareció! ¡Se formó de puro humo!». La muchacha vendada sacudió las manos, histérica. El maestro cerró su libro y se puso pálido. El turista murmuró «Gespenst» entre dientes. La tensión se volvió pegajosa. Decidí continuar. Saqué mi linterna y la apunté rápido al asiento 3. El rayo de luz atravesó al niño. No iluminó tela ni piel, solo mostró bruma suspendida en la forma de un cuerpo. Al retirarla, el pequeño regresó a su aspecto sólido. La bruma se volvió carne. Tragando saliva, empujé el pedal para dejar atrás la zona del accidente. Cada vez que enfrentábamos una curva, escuchaba una risa, infantil, traviesa. Al mirar el espejo, el niño agachaba la cabeza y balanceaba las piernas, como si jugara a no ser descubierto. Los demás pasajeros evitaban verlo, pero yo sentía sus ojos clavados en mi nuca. Al fin, llegamos a la gasolinera de Markelia, mitad de la ruta. Había luz fluorescente y vendedores de café aguado. Estacioné, abrí las puertas y pedí a todos que descendieran unos minutos. Pensé que, quizá al vaciar la unidad, el niño desaparecería. Bajaron la muchacha, el profesor, la señora y el alemán. Solo el niño quedó sentado, cuchicheando algo con sus propios dedos. Me acerqué, con la libreta de boletos en la mano. «Pequeño, vamos, hay que estirar las piernas», dije, intentando sonar amable. Él levantó el rostro. Fue la primera vez que distinguí sus ojos, negros, sin destellos, como botones húmedos. Me habló con voz tenue. «¿Puedes llevarme a casa, señor?», pronunció. «Mi mamá quemó los pies y no puede venir por mí». Sentí el corazón retumbar. Pregunté dónde vivía. Él señaló hacia la carretera. «Allá donde chocaron las luces, justo después de que el micro reventó». Se refería al accidente que acabábamos de pasar. Mis rodillas temblaron. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un estallido afuera. La muchacha vendada había dejado caer su vaso de café. El líquido chisporroteaba sobre el suelo, y ella jadeaba mirando al autobús. «Señor», gritó, «su chofer no tiene sombra». Me volví instintivamente hacia la pared de la estación. La luz blanca me pegaba de frente. Detrás de mí nada. Ni línea, ni contorno. El vidrio de la puerta reflejaba mi cuerpo y al borde, el niño. Sí tenía sombra, alargada, absurda. Una sombra más alta que su tamaño real.
Entonces comprendí. Había intercambiado la mía por la suya. Un estruendo surgió de la unidad. Las ventanillas repiqueteaban aunque estaba apagado el motor. Corrí hacia el volante. Al ingresar, percibí el olor a caucho quemado mezclado con salitre. El niño se acomodó, encorvado, abrazando su mochila. «Si no me llevas, usaré tu sombra para seguirte siempre», susurró con aliento a ceniza. «Tú eliges, conductor». La frase era imposible de asumir, pero dentro de mí brotó un instinto casi paternal. Pensé en mis 2 hermanos menores, muertos de fiebre cuando yo era chico. Recordé su miedo y su risa corta antes de partir. Respiré hondo. Si aquel ser necesitaba algo, debía dárselo. Cerré puertas, hice subir a los pasajeros. Nadie protestó, quizá por terror. Arranqué en silencio. De pronto, cada poste de luz en la carretera se apagaba al pasar. El camión era un bólido hueco en la negrura, a la altura de un viejo paradero con vista al mar. El niño se puso de pie. Caminó hasta situarse detrás del asiento del maestro. Tocó su hombro. El hombre se quedó inmóvil, ojos abiertos, recitando versos que no existían. Luego adelantó un paso. La muchacha vendada se encogió contra la ventana. El chico deslizó su mano por los vendajes. Estos se humedecieron con un líquido oscuro, olor a sal y a hierro. Las jaulas de la señora comenzaron a crujir. De sus barrotes brotó un gorjeo débil, pájaros invisibles reclamando libertad. Yo miraba por el espejo central, impotente. Entonces recordé el consejo de un chofer viejo. Cuando el muerto quiera asiento, dale boleto y una parada. Con el corazón en la garganta, busqué en la guantera. Allí guardaba un talonario antiguo, boletos rojos de cartón, ya fuera de circulación. Arranqué uno, lo perforé con el fechador que aún uso de llavero y lo levanté sobre el hombro, sin apartar la vista de la ruta. «Aquí tienes tu pasaje, hijo. Tienes derecho a una parada», dije. El niño se giró, interesado. Caminó hacia el frente. Tomó el cartoncillo entre dedos helados. Su sombra, mi sombra, volvió a encajarme, succionada como por un imán. Sentí de nuevo el peso de mi silueta sobre el asfalto imaginario y vi, reflejada en el parabrisas, la figura de aquel pequeño reduciéndose a un vaho leve. «Una parada», repitió con eco. «Justo aquí». Señaló adelante. A la derecha apareció un camino de grava que nunca había visto en mis viajes. Lo práctico dicta no desviarse, pero una fuerza descomunal giró el volante con suavidad. El autobús tomó la vereda. El mar se oyó más cerca. Rumor turbio mezclado con llanto lejano. La grava se convirtió en arena húmeda. El vehículo avanzaba como si rodara sobre espuma. Nos detuvimos frente a una casa consumida por el moho, cuarto de tablas con techo hundido. Una cruz de palos infectados marcaba la puerta. El niño apretó el boleto, sonrió y sus ojos dejaron de ser botones para volverse pozos de agua quieta. Se deslizó fuera sin abrir la puerta.
atravesó la hoja metálica, diluyéndose. Los postes se encendieron al unísono. La brisa marina volvió a soplar desde arriba. Miré mi sombra, intacta. Encendí de nuevo el motor y di la vuelta. Los pasajeros recobraron la voz, primero en murmullos, luego en sollozos. Cada uno mostraba un objeto nuevo. La muchacha, manos libres de vendajes. El maestro, un poema desconocido escrito en la palma. La señora, una jaula con un pájaro de alas negras. El alemán, un billete de lotería descontinuado. No quise preguntar. Regresamos a la carretera principal, justo cuando aparecía el primer resplandor del amanecer. Al llegar a la terminal de destino, cada pasajero bajó en silencio. Yo quedé solo. Apagué el motor. El parabrisas empañado dejó ver, sobre la pintura salobre, un mensaje escrito con dedos invisibles. Gracias por traerlo a casa. Ahora él duerme. Sigue manejando y no mires atrás. Cumplí. Me levanté, caminé hasta el asiento 3 y hallé la mochila roja. Dentro había un zapato chamuscado, un cuaderno infantil y un boleto de autobús con la fecha de la noche previa al accidente del micro quemado. Salí, cerré las puertas y juré que nunca más trabajaría antes del alba. Pero algunos juramentos se rompen cuando se necesita el dinero. Y aquí estoy, otra vez, al volante, contándote esto porque si un niño sonriente aparece en el asiento 3, alguien debe saber qué boleto entregarle. Antes de que te robe la sombra, enciende tu linterna, amigo. La línea costera sigue viva y las risas que habitan el asiento 3 no perdonan el silencio. Buen viaje. Y que la oscuridad nunca te encuentre sin cambio para el pasaje. Continuamos. Me llamo Esteban Montes. Durante casi una década conduje el autobús nocturno Marfil 14, la línea que une los pueblos serranos de Tlalmeca y San Anselmo con la central vieja de la capital. Me gustaba ese turno. Paga mejor, casi no hay tráfico y el silencio del monte me dejaba pensar. Pero una sola noche bastó para que abandonara el volante y jurara no acercarme jamás a un motor encendido después de la medianoche. Necesito contarte lo ocurrido paso a paso, porque si alguna vez subes a la ruta Marfil y ves un asiento vacío con un billete amarillo en el portavasos, sabrás que no puedes sentarte ahí. Eran las 3:33 de la madrugada, exactamente, cuando estacioné frente a la parada de la cantera, a medio camino entre ambos pueblos. No figuraba en el itinerario oficial, pero todos los choferes sabíamos que ahí subía gente de los ranchos dispersos. Apagué el motor, dejé las luces de posición encendidas y abrí las puertas para que entrara el aire frío. En ese momento solo llevaba 4 pasajeros. Una enfermera que dormía con la cabeza contra la ventanilla. Un muchacho cargado de herramientas. Una señora con 2 cajas de cartón llenas de gallinas adormiladas. Y un viejito que tarareaba canciones revolucionarias. Faltaban 7 minutos para la hora de partida cuando lo vi. Un hombre alto, bajando la lomita de grava. Vestía abrigo oscuro, sombrero de ala ancha y zapatos lustrosos.
demasiado elegante para esa zona polvorienta. No llevaba maleta. El frío del amanecer le levantaba una mínima niebla alrededor de los pies, como si viniera envuelto en su propio clima. Subió sin mirarme a los ojos. Me pagó con un billete amarillo, raro, del tamaño de un boleto de rifa y con letras que no reconocí. Aún así, la máquina lo reconoció y marcó el giro exacto en la pantalla. 33,33. Pensé que era una broma o que la impresora se había desconfigurado. Él tomó el pasaje, lo dejó en el portavasos del asiento 13, lado pasillo, y se sentó mirando al frente, manos juntas sobre el bastón. Pisé embrague, arranqué y retomé la carretera. La enfermera ni se movió. El mecánico se puso audífonos. Las gallinas cacarearon suave. El viejo siguió tarareando. Todo normal. 10 kilómetros adelante comenzó un olor a ozono, similar al que deja un relámpago antes de la tormenta, aunque el cielo estaba limpio. El tablero parpadeó. Las agujas de temperatura y aceite oscilaron hasta alinearse en 33. El velocímetro se quedó anclado en esa misma cifra, sin importar cuánto acelerara o frenara. Pensé en detenerme, pero las normas indican no abandonar pasaje en medio de la sierra, salvo emergencia vital. Miré por el retrovisor interior. El hombre del abrigo seguía inmóvil. Sin embargo, el reflejo del vidrio mostraba su cabeza ladeada hacia mí, como si me observara por el espejo, aunque en realidad apuntaba al frente. Un ángulo imposible pero breve. Cuando parpadeé, reflejo y cuerpo coincidían de nuevo. Decidí encender la radio para cortar la tensión. Solo capté una estación. Un locutor con voz granulada repetía datos sobre un incendio de autobús ocurrido hace 33 noches. Cambié de frecuencia. Todas transmitían la misma noticia con idéntica grabación, como un bucle. Apagué. Entretanto, los gallos empezaron a agitarse. Uno logró sacar la cabeza entre los agujeros de la caja y picoteó el aire, como si viera insectos invisibles. El viejito dejó de cantar y empezó a rezar, murmurando 33 veces: «Santo, líbrame del umbral». Le pedí que hablara más alto. Fingió no escucharme. El tramo entre los kilómetros 32 y 34 es una recta larga pegada un barranco, pero esa noche el asfalto desapareció. Solo había un camino estrecho de tierra negra, iluminado por mis faros. Al costado, postes torcidos sostenían cables rotos que chispeaban sin sonido. Frené casi hasta detenerme. No quería salirme del trazo. Fue entonces cuando la enfermera despertó y gritó: «¡No es por aquí, chofer! ¡Esto no estaba cuando vine anoche!». Su rostro temblaba. Clavó las uñas en el asiento. El mecánico se quitó los audífonos. Silencio absoluto. Ni motor, ni viento, ni gallinas. Miré el tacógrafo. Papel en blanco. El reloj del tablero marcaba 3,33 otra vez, aunque ya debían ser las 4 y pico. Escuché pasos. El pasajero elegante caminaba hacia mí. Cada pisada sonaba como madera vieja quebrándose. Al llegar a la cabina, apoyó el bastón en el suelo y habló sin mover los labios. «Conductor,
Este camino llevó hace años a una central que ya no existe. Si decides continuar, llegaremos a tiempo, pero solo algunos volverán. Su voz era un zumbido dentro del cráneo, no un sonido real. Le pregunté quién era. Respondió: soy el último pasaje que partió en cenizas. Regreso para constatar que todo arda igual. Extendió la mano. Sus dedos eran largos, sin huellas, cubiertos por una fina ceniza gris. Sobre la palma reposaba un fósforo. Cuando la llama nazca, no intentes apagarla, susurró. Si la dejas crecer, los vivos correrán. Si la sofocas, todos permanecerán aquí, conmigo. Quise apartar la vista, pero sus ojos, tan oscuros que reflejaban otra carretera llena de luces antiguas, me sostuvieron. Sentí un peso en el pecho, como si un cinturón invisible me apretara contra el respaldo. El fósforo cayó al piso, sin chocar. Se quedó suspendido, girando lento, antes de tocar la alfombra. De pronto, el camino de tierra se abrió en una explanada. Frente a nosotros, un edificio Art Deco con letrero de neón rojo. Central Oriente. Esa terminal había sido demolida hacía 33 años, reemplazada por un centro comercial. Sin embargo, ahí estaba. Muros agrietados, cristales teñidos, taquillas selladas con tablones. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo, invitándonos. El pasajero elegante regresó a su asiento, dejó el bastón y esperó. Yo sabía que lo correcto era dar la vuelta, pero la carretera detrás había desaparecido. Solo quedaba avanzar o apagar el motor y rezar. Recordé las palabras de la gente en el retén ficticio. Manténgase siempre a la orilla. Encendí todas las luces interiores. Pedí a los pasajeros que descendieran en fila. Nadie se movió. El viejito tarareó una marcha fúnebre. La enfermera lloraba con los dedos en la boca. El mecánico apretaba una llave inglesa. La señora susurraba a sus gallinas, que ya estaban despiertas, mirando al hombre del abrigo. Me levanté, respiré profundo y caminé hasta la puerta. Antes de bajar, él se puso en pie una vez más. Conductor, la decisión es tuya. La llama aguarda. Sus palabras helaron el vapor de mi respiración. Bajé los escalones. La bruma olía a hollín y mar muerto. Entré a la terminal. El suelo estaba cubierto de polvo negro. Donde debía haber máquinas de boletos, había nichos con velas apagadas. La taquilla principal tenía el vidrio roto. Dentro, un reloj marcaba 3:33 detenido. Periódicos amarillos hablaban de un incendio inexplicable en la central. Fecha: un 33 inexistente. Año borrado. Detrás escuché pasos múltiples. Mis pasajeros. Cada uno llevaba su objeto. La enfermera con un estetoscopio que encontró colgado. El mecánico con su llave. La señora con la jaula abierta. El viejito con un silbato oxidado. Pero sobre todo, detrás de ellos, el hombre del abrigo, sosteniendo la caja de fósforos. «Falta el humo que reclama», dijo sin voz. «Falta la última chispa». Se giró hacia mí y me ofreció la cerilla, inclinándose en una especie de reverencia. Quise negarme, pero mis dedos la tomaron solos. Parecía papel, pero ardía sin fuego,
proyectando una luz negra que iluminaba sin mostrar nada. Del techo empezaron a caer brasas frías, motas que no quemaban pero ennegrecían todo lo que tocaban. Las puertas de cristal se cerraron con estrépito. El viejito sopló su silbato. No salió sonido, solo un chorro de ceniza que formó figuras de gente corriendo en miniatura. La enfermera apuntó su estetoscopio al aire. Del diafragma surgió un gemido colectivo, como camillas empujadas a toda prisa. Las gallinas se quedaron quietas, mirando la nada. Entonces, todo sucedió de golpe. La luz de emergencia del techo se encendió, roja, y las paredes ardieron en silencio. Fuego sin calor, pero que consumía color y forma. El viejo cayó de rodillas repitiendo su rezo. La señora gritó que veía sombras entre las llamas. El mecánico intentó forzar la puerta. Sus manos atravesaron el vidrio como si fuera humo sólido, y al retirarlas estaban cubiertas de polvo gris. El hombre del abrigo me indicó el centro del vestíbulo. Había un círculo de ceniza con líneas romperías que recordaban carriles de autobús. Debía colocar la cerilla allí. Comprendí que si lo hacía, el incendio se completaría, quizás liberando a todos o atrapándonos para siempre. Recordé la alternativa que él mencionó. Si la sofocas, todos permanecerán aquí conmigo. Miré a mis pasajeros, indefensos, aterrados, pero vivos. Sentí que el aire se volvía espeso. El tiempo estaba detenido. Si no actuaba, el incendio latente envolvería la central, y nuestros cuerpos, o lo que quedaba de ellos, quedarían atrapados entre ruinas inexistentes en el mundo real. Cerré la mano sobre la cerilla, respiré profundas 3 veces y tomé una tercera opción. Recordé las jaulas vacías, las levanté, corrí hacia la señora y se las arrebaté con un gesto de perdón. Las abrí frente a la enfermera y le pedí que soplara con fuerza. El aire que salió de su boca se volvió un chorro de aliento vivo que empujó las brasas flotantes hacia afuera del círculo. El mecánico usó su llave para golpear el reloj de taquilla. Al romperse el cristal, el segundero se movió por primera vez, hasta marcar 3:34. Un solo minuto fuera del bucle. Las llamas mudas parpadearon. El hombre del abrigo retrocedió, sorprendido. Extendí la cerilla, encendida hacia el reloj, no hacia el suelo. La tililla celama, negra, tocó la esfera y se transformó en luz dorada, común, que iluminó la central como un amanecer a cámara lenta. Las paredes ganaron color. Los periódicos recuperaron las fechas correctas. Los carteles anunciaban rutas descontinuadas. El pasajero espectral gritó entonces, primera vez que lo escuchamos, con un sonido real, un aullido largo de frustración. Intentó lanzarse sobre mí, pero los gallos, como convocados por otra realidad, soltaron un cacareo estridente. El canto rasgó la negrura. Un rayo de luz solar se coló por un boquete en el techo y cayó directo sobre él. El abrigo se incendió en brasas rojas reales. El bastón cayó, hecho carbón, y el hombre se convirtió en remolino de ceniza que el viento dispersó hacia ningún lado. Detrás, la ruta de escape se abrió. De nuevo nuestro autobús, estacionado frente a la central, motor encendido, puertas abiertas. El fuego se apagó tan rápido como empezó.
Llamé a todos. Corrimos hacia la salida. Al cruzar el umbral, sentí que una fuerza quería retenerme, pero la enfermera me tomó la mano y me jaló. Subimos, cerramos puertas, pisé acelerador, miré el retrovisor. La terminal se desvanecía, ladrillo por ladrillo, como dibujo borrado con goma. Cuando la última pared cayó en polvo, quedamos otra vez en la carretera asfaltada, bajo las primeras luces del amanecer. El tablero retomó valores normales. El reloj marcaba 4:11. Dejé a cada pasajero en su destino. Nadie quiso hablar. Al limpiar la unidad, encontré el billete amarillo, intacto, en el portavasos del asiento 13. La fecha estaba escrita con tinta oscura. 33 de marzo de 1990. Ese día nunca existió. Marzo solo tiene 31 días. Guardé el billete en mi cartera. A veces huele a hollín, otras a nada. Pedí cambio de turno. Ahora conduzco solo en horarios diurnos, rutas cortas. Sin embargo, a veces el GPS marca 33 kilómetros faltantes cuando ya llegué. Y una voz infantil en la radio repite, casi en susurro, sigue la carretera hasta la central que no existe. Apago la radio, acelero y rezo. Si tú, oyente, subes alguna vez a un autobús y ves un hombre elegante dejar un billete amarillo en un asiento vacío, no te sientes ahí ni aceptes su oferta. Busca la luz más cercana, rompe cualquier reloj y canta lo más fuerte que puedas hasta que amanezca. Porque hay terminales que arden en un tiempo quebrado, esperando que la hora vuelva a ser 3:33, y tú podrías ser el conductor de esa llama. Buenas noches, y gracias por viajar hasta el final conmigo. Ahora, cierra bien los ojos, porque el trayecto termina aquí, para nosotros. Pero allá afuera, la ruta Marfil 14 sigue rodando en la oscuridad, y el último pasaje nunca deja de esperar.